en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este video podcast que es La Cosa. Gracias por estar del otro lado, por seguirnos en todos los canales, en YouTube, en Spotify, en las redes sociales. Se cumplen 6 meses de esta nueva administración del Frente Amplio, este nuevo gobierno encabezado por Yamandu Orsi, que llega al gobierno en una fórmula presidencial que integró con Carolina Cose, en su momento quien fuera su rival en la interna del Frente Amplio, a quien vence en las elecciones internas de junio del 2024 y que luego invita esa misma noche a acompañarlo en una fórmula presidencial que a la postre resultaría ganadora. En este gobierno, una particularidad que venimos señalando todos, los periodistas, los analistas, que es un gobierno que requiere de mucha negociación parlamentaria por una cuestión de gobernabilidad, ¿no? Porque es el primer gobierno que tenemos en décadas que no cuenta con mayoría parlamentaria propia y eso impone el desafío extra de la gobernabilidad en el Parlamento, por lo cual a priori parecía que el rol de la vicepresidencia iba a tener un lugar destacado o más destacado de lo que suelen ser los vicepresidentes en el Uruguay, que en general son figuras que no tienen demasiado peso político, sí tienen un lugar institucional importante, pero es un poco la tumba de los CRA la vicepresidencia, ¿no? Es difícil que se construya, o no hemos tenido casos de vicepresidentes que hayan tenido luego una candidatura, por lo pronto una candidatura presidencial exitosa. Pero conociendo a Carolina Cose, conociendo su perfil político, conociendo que es una mujer política con un acumulado de poder propio, se vislumbraba una vicepresidencia quizá con otro protagonismo que al menos en estos primeros 6 meses no parece estar siendo el caso. Y eso acompañado de noticias de las últimas semanas que hablan de un desmembramiento del sector de Carolina Cose, la amplia, el sector que ella construyó políticamente para primero competir por Montevideo y luego competir por la presidencia, que en estos últimos meses ha tenido serias dificultades para el trabajo parlamentario, la salida de importantes figuras, etc. Así que a estos 6 meses de la gestión Orsi y de la gestión Cose, me parece que es una buena excusa para conversar un poco de la figura de la vicepresidenta, de cómo visoramos su futuro político, con qué dificultades se ha encontrado en estos primeros 6 meses de gobierno. Y para eso recibo a 2 personas muy queridas para mí, que me han recibido siempre muy amablemente en sus respectivos lugares, así que devuelvo la invitación y con mucho gusto le doy la bienvenida a Valeria Milman, que es periodista de BTV, que la deben conocer. Estuvimos compartiendo el año pasado un ciclo por las elecciones y ella ha estado en la conducción de diferentes ciclos y del noticiero en diferentes momentos, así que vale, muchas gracias por estar aquí. Por favor, muchas gracias a vos, Mauro, un placer también compartir con Santiago. Y de mi lado derecho, Santi Díaz, también lo conocen por sus múltiples kioscos, por M24, por Azul FM, por AUS TV, en otros momentos El Espectador, TV Ciudad, etcétera, etcétera. Alguna suplencia en Canal 12 también. No, bueno, sí, si empezás a decir... Sí, bueno, están no, aparte vas a dejar en exposición mi edad, que no es necesario, pero muchas gracias, Mauro, un placer estar con ustedes. Sí, sí. El año pasado te invité tantas veces que una vez tenía... A mí tenía que decir nada. No me puede decir que no, pero así acá. No, ahora imposible. Un gustazo que estén los dos aquí. Y bueno, eso, como un primer disparador para conversar sobre cómo han seguido las noticias más de las últimas semanas, ¿no? Lo más reciente de lo que parece ser un lento pero progresivo desgajamiento de la amplia, ¿no? Que cada vez es la estrecha, ¿no? Cada vez menos amplia y va perdiendo justamente amplitud y figuras que eran muy importantes, ¿no? Quizá lo que llamó más la atención fue la salida de Silvia Nane, ¿no? Sí. Silvia Nane del Senado, que venía como siendo una estrella ascendente del sector y del Frente Amplio. ¿Cómo vieron ese fenómeno? Yo creo que la salida de Silvia Nane es lo que precipita que pase esto que vos decías, este desmembramiento, bueno, esta disolución, si se quiere de alguna manera, del sector de Carolina Cose, que no cumplió, un año. Porque el 25 de septiembre del año pasado fue cuando se presentó formalmente a la huella de Seremi, sí. Con Orsi y todo, con la presencia del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Y bueno, estamos a cuánto, hoy no me quiero equivocar, a 2 de septiembre, sí. Y ya te das cuenta que estamos hablando de esto, ¿no? Que el alejamiento de figuras importantes también. Creo que eso a ella como que la deja un poco tecleando, por decirlo de alguna manera, porque era su brazo fuerte, ejecutor y articulador en el Parlamento Nane. De hecho, Cose, cuando le hemos escuchado y cuando ganó el Frente Amplio también, ella dijo que no iba a estar mucho en el Parlamento. De hecho, lo viene cumpliendo. Que quería recorrer el país. Quería recorrer el país.
En No contacto lo con la fuerza critico, política. Pero digo, en esto que vos decías, de que ella es un rol más ejecutivo, ¿no? Su experiencia como ministra de Industria, como presidenta de Antel, sí es verdad que tiene caudal político, como intendenta de Montevideo. Ella, me acuerdo en la interna que destacaba que, bueno, que ella en realidad era una buena articuladora, que era también, un poco porque se la comparaba con Orsi, ¿no? Claro. Con esto de su rol ¿no? de ser una persona que, bueno, que llega a acuerdos, a consensos, que dialoga. Y ella decía, bueno, yo también, porque yo también en la parte ejecutiva tuve que también hacer eso como de alguna manera. Pero claramente el hecho de su presencia en el Parlamento creo que no está cómoda, al contrario, está incómoda, y creo que en momentos clave donde ella pudo haber demostrado, no estuvo, por ejemplo, no es culpa de ella, ¿no? Salió un viaje a México, Claro. estuvo con la presidenta Sheinbaum y justo se da la interpelación a Frati. Es verdad, que fue como un episodio bien sonado. Donde, Claro, sí. bueno, hubo agravios, acusaciones cruzadas, controversia, y esto fue de alguna manera liderado, moderado por la que quedó en el lugar, que es Blanca Rodríguez. Que algunos incluso, analistas también, no sé qué opinás vos, pero bueno, cuestionaban un poco la presencia de Blanca ahí en el sentido de que decían que no con su falta de experiencia en el Parlamento no había podido dominar la situación. Y creo que eso además deja, bueno, la oposición se retira de esta coordinación de las bancadas, Claro. a raíz también del artículo 115 que se le quiere aplicar, ¿no?, al senador Da Silva, y no veo que haya, o por lo menos lo que he podido averiguar con algunas fuentes también políticas, que haya una forma de, no sé, de buscar tender esos puentes, ¿no?, justamente con la oposición, que si bien en el Senado tiene mayorías, igual necesitan negociar y dialogar, porque todo lo que pasa por diputados, que también es verdad que ahí sí el Frente Amplio tiene mayoría y tiene un trabajo más difícil, también pasa por el Senado. Santi, estos primeros episodios, ¿cómo has visto lo que han pasado estas semanas, la salida de Nane? Varias puntas. La salida de Nane me parece fundamental porque creo que era la figura principal del grupo de COSE sin ser COSE. No, más allá de que el grupo era bastante amplio en figura, porque aparte había un sublema con Castro y con Costa, Sí. que también es importante analizarlo. Hay una nota muy buena en El País de Aníbal Sí. Falco, que me gustaría destacar porque es una Sí, nota sí, buen interesante y que habla como esos dos exponentes se han ido como que corriendo del sector de la amplia y se han ido acercando a la 711 con Felipe Carballo. Yo creo que eso es importante. Ya no está Nane, que era la gran referente en el Senado, y si bien todavía quedan algunas figuras como Valdía o como el propio exministro de Trabajo Murro, la amplia ya no está siendo tan amplia. Y me parece que COSE se ha destacado en su carrera política mucho más en cargos administrativos, como por ejemplo fue la presidencia de Antel, que yo creo que fue su mejor momento. Yo creo que fue su mejor desempeño político en el Uruguay, ¿no? Y después hay otra cosa que me parece interesante decir como punta, además de todo eso, algunas dificultades en el manejo del sector, habla la nota, por ejemplo, de Falco, de Daniel González, ¿no? Que es como digamos, el estratega del sector de la amplia, que tuvo algunas dificultades para encontrar y reclutar cuadros que pudieran integrarse al gobierno. Pero hay algo importante que también esto es por votos, y a mí me da la sensación que Carolina Cose no logró cristalizar un liderazgo a nivel nacional. Me parece que sí consiguió ser fuerte en una parcela urbana femenina joven, muy fuertemente, pero que después cuando tuvo que dar el salto a nivel nacional no pudo hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Mujica dijo aquella frase tan particular y tan polémica cuando dijo a Cose no la bancan en el interior, ¿no? Pero en realidad Bueno, algo de razón, perdió en 18 de los 19 departamentos, claro, ¿no? En la interna. O sea, algo de razón tenía, ¿no? Y hay otra cuestión que a mí me parece central en todo esto, y es que cuando ella adquiere un cargo que es muy importante como la Intendencia de Montevideo, me parece que da la sensación de que la gestión no termina conformando, ¿no? Sé que hay algunos problemas financieros, económicos en la Intendencia que pueden ser producto de cuando ella se fue, pero también es verdad que ella se fue cuando había dicho que iba a estar los 5 años en la Intendencia. Es verdad. Y que no iba a ser candidata Que no iba a ser la Intendencia presidencia. como puente para después. Y me parece que en todo momento, toda su gestión en la Intendencia fue como pensando en el paso siguiente, que era que se iba a tirar a la presidencia de la República. Y me parece que la condicionó mucho en su propia gestión como intendente de Montevideo, y eso la perjudicó en su imagen pública y en esa construcción de liderazgo nacional que ella necesitaba como para instalarse de verdad. Y cuando sucede todo eso, cuando sucede lo de junio, cuando sucede lo de octubre, que la amplia no vota sí, no vota demasiado muy bien, no. Saca un senador solo, que es la banca que saca Carolina, que luego como gana la vicepresidencia la total, subsidia. es lógico
que algunas figuras empiezan a preguntarse si no es bueno ir hacia otros lados, ¿no? O buscar nuevos horizontes. Me parece que como primera punta sería eso, ¿no? Sí, está bueno. Hemos abierto varios frentes. Algo de lo que decís, quiero volver un segundo a lo de la gestión de Carolina en Montevideo, porque recordemos también que se dio un hecho insólito, ¿no? A lo largo de la gestión de Carolina, que la vicepresidenta terminó al borde de un juicio político, ¿no? Sí, por su gestión en la Intendencia de Montevideo. Que eran tanto disparatados, ¿no? Sin duda, fue destemplado, le tocó lidiar con una bancada de diles de la oposición que estaban medio sacados, muchos de ellos estaban medio pasados. De hecho, generó polémica en la interna de las bancadas de senadores y legisladores de los la partidos coalición. de la coalición. Sí. Claro. Por algo después en el Parlamento eso no prospera, ¿no? Está claro que no prospera el juicio político porque los parlamentarios nacionalistas bajan como un poco la pelota. Creo que entró por el Senado, que el único que apoyó fue Gandini y los demás como que dijeron, no da para un juicio político. Ahora, era difícil después de ese episodio que Carolina Cose pudiera sacar, digamos, como un currículum de negociadora, articuladora, etcétera, cuando le tocó, por ejemplo, no poder aprobar un fideicomiso, aprobar un préstamo de intendencia que lo han hecho todos los intendentes de Montevideo y de todo el país de manera sucesiva, que suelen ser temas hasta donde... Administrativos, donde en general las juntas apoyan. Sí. A ver, no es que sea solamente culpa de Carolina, obviamente del otro lado también la identificaron, Por supuesto, también le pusieron claro. como como que era una eventual candidata y Oh, obviamente esto es política y hicieron la guerra, obviamente. Le hicieron la Y guerra. se acuerdan también que la criticaban porque ella no asistía. Claro, A la- pero ahí eso es un error propio. Una cosa Claro. que los otros, digamos, te tienen sacada la ficha, saben que querés ser candidata, no te van a hacer la vida fácil. Ahora, No les tires centro. exactamente, vos podés tener la cintura y la muñeca para poder congraciarte un poco. Carolina Cose tuvo serios problemas en la cuestión de la información que daba a la Junta o no, de que ni ella ni sus jerarcas atendieran a la Junta Departamental, mandaban los informes por escrito, Claro. contestaban lo que querían. Bueno, que es un poco el rol de la Junta Departamental, que le cuesta mucho en todo el país a todas las juntas departamentales controlar a los intendentes, Claro. pero también se cuenta con que del otro lado está ese poder de facilitar o no la tarea de contralor de la Junta. No era el caso de Carolina. Sumale otro aspecto que creo que es interesante y es que muchas veces no iba al Congreso de Intendentes verdad, y sí. le restaba importancia al Congreso de Intendentes y se produjo también aquel episodio tenés razón. en el cual los dos intendentes del Frente Amplio no se pusieron de acuerdo para quién iba a presidir el Congreso de Le Intendentes. tocaba al Frente Amplio presidir, Sí, no claro. pudieron llegar a un acuerdo y terminaron delegando en un intendente blanco. Sí, el intendente Flores, Sí, no me claro. acuerdo. Sí, el intendente Flores fue. Sí. O sea, fueron una sumatoria de cosas que fueron muy fuertes y que para mí le fueron bajando el perfil de candidata y de figura política nacional. Durante el comienzo de su mandato en la intendencia, ella creo que hizo mucho hincapié en el plan ABC, Sí. que era un plan que tenía poco de lo que realmente tenía que hacer la intendencia. Total, era un ¿no? plan de políticas sociales. De sí. políticas sociales, aprovechando que había mucha vulnerabilidad por la pandemia, Total. que era cierto. ¿No se acuerdan que también había muchos planes que se solapaban con los del gobierno? Los jornales solidarios. Porque la idea fuerza de eso, me parece, era, como el gobierno no está Claro, apoyando como- a los vulnerables en la pandemia, Exacto. nosotros desde la Intendencia sí lo vamos a hacer. Claro. Pero eso generó también ciertas dificultades, Claro. ¿no? Incluso a nivel presupuestales, que creo que hasta el día de hoy Las se estamos están viendo pagando. los resultados. Y a mí me parece que ahí ella tuvo un problema y que después lo pagó en junio, más allá de que, como bien decís vos, no fue una candidatura testimonial. Para nada, No. No fue. Pero yo creo que igualmente lo pagó en junio y lo pagó después en octubre. Y hay otro tema también que es interesantísimo, y es que ella está, de alguna manera, no sé si decir enfrentada, pero no tiene una buena relación con el MPP. Claro. Producto que en 2019, cuando el MPP la apoyó para Para su ser precandidatura, sí. precandidata Contra Daniel presidencial, Martínez, sí. contra Daniel Martínez, las cosas no quedaron bien. Yo no sé quién tiene las culpas, si tuvo la culpa el MPP o tuvo la culpa Carolina Cose, probablemente debe ser una cosa de los dos lados. Yo lo que sé, pero- tengo un paréntesis de ese episodio, fue que después de esa candidatura fallida, por el MPP vota mal, la candidatura de Cose casi queda en el tercer lugar. Andrade quedó muy cerca, casi, Sí. casi le saca el segundo lugar. Lo que dicen es que el MP le ofreció un lugar en la lista 609 que era un poco abajo. O sea, que era salible, ella hubiera sido senadora igual, pero no era lo que ella- no era lo que ella Lo que ella aspiraba. aspiraba. Y prefirió ir en esa suerte de fórmula paralela con el Boca Andrade, que Andrade le ofrece el segundo lugar de la 1001 y se acuerdan que anduvieron por todo el país, era como una fórmula. salieron los dos. Sí, era Andrade Cose como la otra fórmula mucho más Sí, incluso en el comienzo del periodo de la calle Pou, eran ellos dos todo el tiempo saliendo Sí. juntos, ¿no?
como una izquierda más ortodoxa, digamos, ¿no? Con más ideológica. Después los comunistas la apoyan para ser candidata a intendente. Claro. Bueno, también ese vínculo que vos decís, esto que decíamos del MPP, se le hicieron pagar, ¿no? Porque tanto Mujica como Topolansky en varias oportunidades hablaban, por decir... Le dieron cada vez que pudieron, le dieron. Realmente, a eso voy. Eso que decías vos. Si vos querés consolidarte como una figura a nivel nacional en el Frente Amplio, no llevarte con el MPP o tener dificultades de relacionamiento con el MPP, que es el 40% del Frente Amplio, es un problema. Y es un problema que creo que todavía está pagando. Sí. Claro, y además la cuestión de decir, bueno, yo creo que pasó algo curioso con la figura política de Cose si uno la mira como en el mediano plazo, ¿no? A ver, porque el año pasado, cuando Cose estaba compitiendo en la interna, como que el análisis más lineal y un poco vago que hacen los analistas era como, bueno, Orsi representaba un poco más el centro, moderado del Frente Amplio. De hecho, llevó a que se bajara la candidatura de Vergara para apoyar a Orsi, porque no había lugar para algo más al centro que Orsi. Era como, Vergara vio que se desinflaba, entonces termina apoyando a Orsi. Y Carolina Cose como que termina representando al ala izquierda del Frente Amplio. Y bueno, tenía los apoyos del Partido Comunista, un partido socialista que desde hace unos cuantos años se ha corrido más a la izquierda, con el liderazgo de Sibila, y de los sectores chicos que siempre están más a la izquierda, ¿no? De Constanza Moreira, el PVP, los sectores más chicos. Ahora, eso también yo siento que fue un movimiento estratégico que hizo Carolina Cose en un momento de su carrera. Lo digo bien, una búsqueda de un lugar. Totalmente porque si uno válido, vuelve 10 años atrás, Carolina Cose era un cuadro del vasquismo, o sea, era un cuadro del centro del Frente Amplio. Carolina Cose en los años 80, 90, 2000, 2005 no estaba tirándole piedra a los McDonald's, digamos, no era ese el perfil político de ella. Ella era una mujer de la gestión que entra a la política más cercana al MPP, pero por el lado de un centro de estudios, creo que era el CADESIC, un centro de estudios que tenía el MPP, en una tarea de gestión en la Intendencia de Montevideo, una cuestión informática en la Intendencia de Montevideo, pero bueno, se consolida como un cuadro muy cercano al expresidente Vázquez, al que, bueno, nadie podría acusar de haber sido en su vida un radical, digamos, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, como que a mí me causaba un poco de gracia eso cuando conversaba de política con amigos el año pasado, gente muy entusiasmada con esa cuestión del giro a la izquierda que podría representar una candidatura de Carolina Cose, cuando yo decía, bueno, por los sectores que la acompañan. Y por el lugar que ella termina ocupando, también por ser mujer, que termina ganando el favor de una parte del movimiento feminista, lo cual también es lógico, ¿no? Y está bien que así sea, claro. Y es otra punta a explorar porque también. yo he discutido 1000 veces con muchas personas, muchas mujeres feministas, que dicen que nosotros los analistas, o nosotros los votantes, o quien sea, tenemos una especie de lupa con Carolina Cose en relación a algunas de sus características personales que no tendríamos en relación a los hombres. Por ejemplo, se dice mucho que es autoritaria, o que es ambiciosa, o que es soberbia, y lo que dicen ellas, que las discusiones que yo he tenido, que no son discusiones, son cambios de idea, eso a un hombre no se lo reclamaría. No se lo reclamaría. Y la verdad que me parece un argumento interesante. Yo también tuve las mismas. ¿Cómo lo ves, Vale? Ese lugar, la su relación con el feminismo. Por un lado yo pienso que un poco de asidero tienen las chicas que discuten contigo. Yo he discutido también, he intercambiado también con amigas, capaz que gente también que está vinculada al gobierno. Y es verdad que esa lupa existe. Creo que por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser como independiente, como no me sale ahora la palabra, el adjetivo para describirla, enérgica, como es segura, ella sabe lo que quiere, sabe lo que quiere y va para ahí. Y bueno, y en el camino, no sé. Entonces, ¿por qué en un hombre eso vos no lo cuestionarías o no dirías, pero este fulano hace tal cosa? No, es porque es o Carolina Cose o fulano Mengana, porque también se la critica a Blanca Rodríguez porque recién llegó a la política y no sabe manejarse, y que el parlamento... ¿Y por qué no critican a un hombre que de repente recién, no sé? Además, hay como una conjunción de cosas ahí que es verdad, ella es una mujer política, por el mero hecho de serlo, obviamente en el mundo y en el Uruguay está más que demostrado que las mujeres políticas tienen más dificultades para acceder a cargos de poder, si no tendríamos la desigualdad en la representación que tenemos, eso es real. También creo que se le marca directamente que Carolina Cose es diferente a lo que suelen hacer las mujeres políticas en el Uruguay para construir una carrera política. Porque si uno mira, en general, las mujeres políticas en el Uruguay suelen tener como otro perfil, suelen tener un perfil, otro talante, esa cosa más de dialoguista, más hasta incluso en el tema de los temas. Las mujeres políticas en general temas más sociales, se han ocupado más de los temas sociales, de la educación, de la salud, lo cual no es casual, también hay una cosa ahí de sensibilidad. Es una sensibilidad, pero hay una cosa cultural de género. Cultural de género que tenemos más asociada a la figura femenina, a una ministra de Desarrollo, una ministra de Salud Pública, y no una a los ingeniera. niños, y no una ingeniera que habla de que cosas, es más fría, más calculadora, pero no en el mal sentido, ¿no? En la carrera te lleva a eso. Por eso yo te decía que me parece una postura atendible, es una crítica válida. Que todo lo que hemos dicho anteriormente
también sea válido en el análisis, Claro, ¿no? Claro. Y que ella, por una cosa o por la otra, no pudo cristalizar ese liderazgo nacional que creo que intentó. Y yo creo que ahora su capital político, que en su momento era muy interesante, me parece, Sí. está como empezando a deshilacharse. Vos decías que no está cómoda, Claro. y es verdad, porque ella es mucho más ejecutiva que deliberativa, digamos. Sí, sí, no es una mujer del discurso, de las grandes, de que va a hacer una gran exposición en el Parlamento, que no es lo de ella. Y vos me hiciste pensar, cuando me dijiste todo esto de Carolina Cose, me hiciste pensar en antecedentes, en situaciones que se están dando. Y bueno, esto es por votos, ¿viste? Y Laura Raffo no votó bien Claro. y la sacaron. La y corrieron. quedó absolutamente Sí, corrido. radiada. Acordate lo que fue la noche de la elección. que Horrible. la verdad, daba empatía por la cara que tenía y que no lo podía disimular, porque la verdad que había sido durísimo lo que le había pasado. Manini Ríos votó mal y ya se sabía que iba a votar mal y se empezaron a correr hacia otros sectores. Estuvo lo Sí, de eso es la Capillera, política. estuvo lo del Claro. Concilio, estuvo, no sé, lo de Quintana ahora que se, Quintana que se fue, que sí, se sí. va también. O sea, eso pasa porque, como bien dice, generalmente lo dice Lucía Topolansky, esto siempre termina siendo por voto y los votos son importantes y cuando no te va bien electoralmente se entra a complicar y los espacios políticos que construiste tienden a irse deshilachando o pueden irse deshilachando. Creo que hay una cosa, no sé, capaz que ver. vos decís, me da un poco de vergüenza contigo, que sos politólogo y con el Vas a colega acá. echarlo. No, una cosa que también no la favoreció en la campaña fue que el Partido Comunista y el Partido Socialista apoyaban la reforma de la seguridad social y sectores del Frente Amplio, entre ellos el MPP y algunos otros sectores Y también, ella ¿no? queda en una posición incómoda. Claro, ella la deja siempre continuamente todos los colegas, porque está bien, no digo que no, le preguntaban, o sea, en la calle, los compañeros que salen en la calle, eso, o sea, ¿qué posición va a tomar? ¿Qué va a hacer? Y ella, ¿no? Sí, no lo dijo Bibleaba, hasta finteaba y después no, de la interna. no decía nada, hasta después de la interna. Entonces Cuando creo se que estableció la fórmula lo dijo. Sí, pero, Ay, sí, creo pero le costó. Yo creo que eso sí es un error político y un error propio que me parece que eso hablando así en lenguaje Harvard, hizo Sí. calentar a mucha gente. Que es decir, si vos estás compitiendo por una candidatura presidencial, querés ser la presidenta del Uruguay, no podés decir, no voy a decir qué voy a Claro. hacer frente a un tema tan central como el de la seguridad social. Por eso. Creo que se notó demasiado la especulación. Exacto. Había una especulación ahí, había un decir, quizá, que me parece que lo que ella dejó termina... contenta la barra porque no digo nada, pero también es eso que vos decís, no me la Exacto. juego por la gente que quiere saber qué voy a hacer Exacto, yo. y ella en el fondo creo que terminó decidiendo lo que ella realmente piensa. Creo que ella estaba en contra del plebiscito. Ahora, Claro. esperó hasta el final de la interna para no alienar al Partido Socialista, al Partido Comunista y sus aliados menores con ese tema. Entonces, creo que ese tipo de cálculo me hacía acordar también a lo que vos decías hace un rato, cuando ella dice, yo me puedo comprometer a que voy a ser intendente a los 5 años, si quieren les firmo algo, no sé qué. Después cuando le vinieron a preguntar eso, pero nadie me pidió que firme nada. Es como el tipo Y de... cuando pidió licencia y no renunciaba. Cuando pidió licencia y no renunció a la intendencia hasta que se llegó a las elecciones. Claro, son como el tipo de cálculos que quizá, capaz que es verdad que hay algo de machismo internalizado, donde somos especialmente duros con Carolina y no con otros, pero son como cálculos que a mí me da la sensación a veces con Cose que como que se nota mucho. Claro. Como que yo creo que todos los políticos lo hacen, pero como que a Carolina esas cosas parece que se le notaran más, ¿no? Que hay como un objetivo político en el cual, bueno, muchas veces las formas quedan en el camino. Y cuando digo las formas no me refiero a... No es que quiera que seamos todos suecos y daneses y que no sé qué, pero las formas de decir, bueno, si vos tenés que, por dar una postura, descontentar a alguien, bueno, es un tema importante. Estamos hablando, es como no querer pronunciarse sobre algo que no te están pidiendo pronunciarte sobre, viste, la guerra de Ucrania, que vos podés decir, mira, no sé, no tengo opinión o no me voy a meter en este tema. Estás hablando del plebiscito de la seguridad social, que fue el gran tema del año pasado, que es una reforma que se salía, realmente reestructuraba la economía del Uruguay en el futuro. Transversalizó todo y bueno, Exacto. fue por arriba de la campaña. Exacto. Sí. Entonces- Había como dos campañas. Claro, o sea, tal cual. La campaña de plebiscito y después, en segundo orden, Claro. la campaña Y presidencial. me parece que a Carolina eso le sentó mal, porque quizás hasta hubiera sido, bueno, tomar una decisión, o decir, viste, no, lo que vas a hacer para un lado o para el otro. Capaz que ella podría haber hecho eso. Mira, los sectores que me acompañan, así que yo voy a. Pero cuando dijo, no, voy a firmar para que se habilite, pero en realidad no digo lo que quiero hacer. Eso, para mí, a mucha gente de Frente Amplista le molestaba. Sí, en su defensa hay que decir que no era una posición cómoda. Totalmente. No, para Le nada. pasó, Era una le pasó a muy Fernando difícil. Pereira Claro. también, era presidente del Frente Amplio y tenía que decir Sí, hacer malabares y hasta último momento tampoco. Al final dijo que él no lo iba a Claro. acompañar. Sí, sí, la verdad que en ese aspecto Era un lío, lo metieron en un lío a todos, digamos, ¿no? Sí, hay sí. que sacarse el sombrero por el Frente Amplio, que con ese problema Igual ganó. Con ese problema igual ganó, lo que habla de la herramienta política que es el Frente Amplio, ¿no? Sin Bueno, duda. Lucía y te acuerdas que vos la citabas hoy, y Mujica sostenían que los votos que le faltaron en primera vuelta al Frente Amplio para la mayoría parlamentaria los perdió por este Claro. entrevero de lo del plebiscito de la seguridad social. Que si no hubieran tenido sectores dedicando energía, recursos Claro. y dinero y tiempo a Bueno. esto, y bueno, está, como que... A mi juicio, uno de los mejores expositores que tiene el Frente Amplio es el señor Andrade, el senador Andrade,
Andrade estuvo mucho más volcado a hablar mal de los compañeros. Sí. Nunca habló mal de los compañeros. Estar enojado con los economistas. Claro, con los 111. No habló mal, pero sí habló pero sí, con mucha altura, como es Andrade, con mucha calidad. altura, pero con mucha vehemencia, discrepó todos los 3 meses antes de octubre con los economistas en lugar de meterle a la campaña. Sí, hablar de la campaña, que yo creo que hubiera sido un activo y un cuadro fundamental para el Frente Amplio. Pero bueno, y en realidad eso se superpuso y fue un problema, y aún así terminó ganando las elecciones. Digo todo esto porque la situación de Carolina Cose en ese aspecto para mí era muy incómoda. La embretaron. Con ese tema la embretaron, y creo que ella no tomó una decisión audaz, que es muchas veces decir la verdad. Y decir, yo en otros episodios, en otros lados, a veces cuando se comentan cosas sobre el presidente Orsi, el perfil de Orsi, cuando dice, yo creo que Orsi, con todos los defectos que uno le puede encontrar, más ahora en la ejecución de la presidencia, tiene una virtud que fue una decisión que ellos tomaron al inicio de la campaña el año pasado, cuando dijeron, no vamos a presentar un Orsi en junio, un Orsi en octubre y un Orsi en noviembre. Orsi es Orsi, va a ser el mismo, en junio, en octubre y en noviembre. Cuando todos le decían, y le decíamos a los analistas, no, Orsi, en junio te tenés que radicalizar, ponete pillo porque te va a comer Carolina, porque estás muy moderado. Él estaba muy seguro que no, me parece. Pegale a la calle Pou, salía a decir que esto no. Y el tipo dijo, no, yo no puedo. Que eso no es el estilo. O sea, primero, no lo siente, o sea, no es lo que él piensa, no lo siente, no le sale. Dice, yo no me voy a poner en junio a decir una cosa para después en octubre y noviembre llamar salir a buscar al resto de los compatriotas para que me acompañen. Y bueno, y en esa, el tipo demostró que esa estrategia le dio fruto, porque él dijo, esto es una carrera de largo plazo, esto se define en noviembre, y cuando llegó noviembre, Orsi era el que tenía menores niveles de rechazo, menores niveles de antipatía, y logró ganar una campaña que no estaba cantado que iba a ganar el Frente Amplio esa elección. Era una elección difícil. Que eso que vos decís terminó siendo en noviembre clave. Y fue clave. Porque Delgado tenía mucho más rechazo que Orsi. Para mí eso, cuando no sabés muy bien a quién votar, votás al que te cae un poco mejor. No te gusta ninguno de los dos, pero hay uno que te disgusta más que el otro. Que te parece simpático. Pero hay algo de eso. Y a mí me parece que eso terminó resultando clave. Y algo más del año pasado que me parece que quedó en el tintero, que es que veníamos hablando de junio, de ese tema de la seguridad social. Después vos hablás de cuando se lanzó la amplia en septiembre, estuvo la construcción de alianzas para octubre, ¿no? Los famosos sublemas, que acá le damos una importancia enorme. En general, los sublemas básicamente sirven para que los restos que le quedan a una lista vayan a determinado lugar y no a otro. A un lugar y no a otro, entonces que con esos restos alguien pueda acceder a una segunda banca o a ganar una banca que todavía la tiene lejos. Cose llegó a la elección interna apoyada por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, por Casagrande, etc. Con todos esos grupos no pudo construir un sublema luego. Claro. Entonces también eso habla de una cuestión de decir, nuevamente, no es que todo sea culpa de Carolina Cose, los demás también juegan, los demás también toman decisiones, los demás también eligen por qué caminos conducirse, pero claro, ahora cuando venimos al presente, este tema con Yamandu Costa y con Humberto Castro, que son unos personajes del Frente Amplio que no son sencillos esos nenes, corre por mi cuenta. Pero a lo que voy es, ¿por qué Carolina Cose terminó con esa gente? ¿Por qué terminó armando un sublema y esa gente metida en la lista, que era gente que no tenía nada que ver con los sectores que la apoyaron? No terminó armando con el Partido Socialista ni con el Partido Comunista. Bueno, evidentemente, ahí en el medio hubo también tensiones, hubo cuestiones mal resueltas de la elección interna y, por ejemplo, terminó Constanza Moreira ganando esa banca en el Senado en el segundo lugar de la 1001 con Boca Andrade, y no Carolina Cose haciendo un acuerdo ahí que le podría haber permitido una segunda banca de senadores a la amplia. Claro, y reforzarse ella en el Senado también con esto, que no lo podíamos prever, pero bueno, de la salida de Nane justamente a la Intendencia, que es lo que yo decía, queda desamparada. Y vamos a ese episodio en concreto, porque a ver, cuando en mayo, después de la elección departamental de mayo del 25, Vergara comenta que se va a llevar a Silvia Nane al equipo de la Intendencia para este nuevo rol de inteligencia, sostenibilidad, no sé qué. Yo creo que a nadie se le escapaba que era raro eso, era raro. O sea, desde el sector, Carolina Cose, cuando se lo preguntaba a Silvia Nane, querían decir, no, es algo positivo para el sector, porque ganamos un lugar, es un lugar en el poder ejecutivo departamental que no teníamos, y otro compañero va a asumir la banca. Ahora, si uno lo piensa en términos de construcción de carrera política, Silvia Nane venía proyectándose como una senadora que en el periodo pasado fue una senadora con mucha visibilidad, una senadora que desde la oposición logró fortalecer una imagen, que ahora era una de las senadoras del oficialismo que todo el mundo vislumbraba, en un Senado que estaba medio enclenque del Frente Amplio, una de las senadoras fuertes del oficialismo. Y te vas a ir a un cargo en la Intendencia de Montevideo, que tampoco es que estás en un cargo que sea muy visible, porque si vos me decís, bueno, voy a asumir al frente de limpieza, voy a asumir al frente de tránsito, un lugar que os diga, bueno, capaz quizás es una buena gestión,
pero vas a asumir una cosa que es totalmente transversal y que ¿quién se va a enterar de lo que haga Silvia Nane como directora de inteligencia? Salvo que saque una super aplicación para, no sé. La aplicación de los Bondi, que está en la única ciudad del mundo donde no hay una aplicación de ómnibus que funcione. Lo único era eso, expertise, porque ella es una informática. Claro, Está bárbaro, sí, viene de la sí. industria TI. Lo único, pero después como carrera política, ser senadora. Capaz que la mina la rompe toda ahí y es una pero próxima sin intendente duda que hizo Montevideo. ruido, sin duda que hizo ruido y en todas las notas que le hicieron le preguntaron lo mismo, ¿no? Y bueno, o sea, porque hacía ruido que una senadora vaya a un cargo en la intendencia que Un no cargo de es de gran directora, claro. que no es de gran notoriedad. La verdad que llamó la atención y habla de tensiones dentro de la amplia. Bueno, su directora de prensa o la que hizo la campaña Ana de de Rogatis Rogatis, también. claro, O sea, sí. Se alejó del se sector. alejó del sector. Sí, ahí han sido varias las personas que se han ido alejando. También otro episodio que es de este año, que no quiero dejar de recalcar. Cuando se arma el gabinete de Yamandu Orsi, fines del año pasado, principios de este año, cuando estaba en esa negociación del armado del gabinete. Las fuentes de esta ejecutiva decían que, viste, que a Orsi le terminó faltando 1 o 2 ministras, ¿no? Sí, había prometido la paridad. y no lo pudo cumplir. Prometieron paridad y no pudieron cumplir. Del entorno de Orsi lo que decían está bien, es un compromiso que no pudimos cumplir, pero no nos caigan solo a nosotros, porque también tiene responsabilidad los sectores. Porque, Claro. ¿qué dicen? El MPP metió como 3 o 4 ministras. Sí. Dijo, a ver, nosotros con los ministerios nuestros, lo que dice MP, pusimos mujeres. Ahora, cuando le pedíamos a los sectores nombres, No me daban nombres. esperamos, por ejemplo, que la Amplia mandara una mujer. Esperaban No. tener a Silvia Nane en el gabinete. Claro. Básicamente, la expectativa era que Silvia Nane fuera la próxima o ministra de Industria o en algún ministerio de esos donde ella podía tener un perfil, ¿no? Bueno, la Amplia no ofrece el nombre de Silvia Nane. Está Pablo Menoni. Exactamente, ofrece a Menoni y después ofrece a otras personas para cargos más de su Claro, secretaría, directores directores, generales, exacto. Y eso me consta que fue una discusión grande. Sí, o sea, desde es el torno verdad. ejecutivo le dijeron, mandanos a Silvia Nane. Y lo que le dijeron fue, no, queremos blindar nuestro Senado, va a ser nuestra principal senadora, es un nombre al que queremos proyectar para el futuro. Bueno, después eso dura unos pocos meses, ¿no? Entonces quedó como que sin el pan y sin la torta. No, lo dejaron pagando a Orsi de que quería esa ministra y no la pudo tener. Y después tampoco esa persona continuó en una carrera parlamentaria. Y estas alianzas que hizo Carolina Cose, estamos hablando que hubo chisporroteos, claro, acá me consta por fuente en la prensa, de que la gente, Humberto Castro, que es el de las colectoras, el hombre de las colectoras, ¿no? El rey de la colectora. El rey de la colectora. Bueno, que ese es un tema que el Frente Amplio va a tener que encarar también, ¿no? Sin duda, que ha despertado mucho enojo en muchos sectores del Frente Amplio. Por ejemplo, Sereñistas de Vergara. Los sereñistas de Vergara. Sí. Le sacaron 95.000 votos y se vieron perjudicados por la colectora. Exactamente, no pudieron meter su Un segundo senado. Claro. Bueno, esta persona, Humberto Castro, que tiene esos antecedentes, que se maneja así en política, y Yamandu Costa, que en Canelones ha sido rival político de Yamandu Orsi, ¿no? Claro, del otro Yamandu. Canarios lo llaman el Yamandu malo. Yo que soy canario, decía el Yamandu malo. Bueno, Yamandu Costa, que es un empresario de Las Piedras, ¿viste? Cercano del Club Juventud de Las Piedras, del shopping de Las Piedras, una persona con mucho poder económico. Y evidentemente hubo una dificultad grande entre estas personas que arrimaron muchísimos votos, ¿no? Porque de los votos con los cuales sale la Amplia como lista fue menos votada que los votos que arrimó esta unión de Sumemos, creo que se llamaba el sector de Humberto Castro, y de Yamandu Costa. Y esta gente quiso hacer valer esos votos. Esperaban que la banca de senadores de la Amplia fuera una banca rotativa. Claro. O una banca donde ellos pudieran tener injerencia. Esperaban decir, está bien, la titular va a ser Silvia Nane, pero capaz que en algunos temas entramos nosotros. ¿Viste cómo se da? Se juega la suplencia. claro. Y ahora se va Silvia Nane y entra Borbonet. Pero bueno, Exactamente. No, y lo que pasó fue que Silvia habilitame a mí Nane también. los mandó a freír churro. Silvia Nane, que tiene un perfil, como vos decís, que viene del sector privado, que tiene otra línea, dijo que de ninguna manera. O sea, que ella es una mujer que estudiaba sobre los temas, que estaba presente en las comisiones y que no iba a hacer ese juego de entramos y salimos. A veces asumo yo, a veces asumo menos. Le dijo que no. Entonces, Para sacarse la foto y subirla a lista. Entonces, básicamente, fueron aliados que tiene COSE, a los cuales les debe votos y que no quedaron conformes con cómo quedó armado ese equipo a nivel de Senado. Luego, cuando estaban las elecciones departamentales, en la Intendencia de Canelones, por ejemplo, a la Amplia le tocaba un lugar, en las suplencias de Leñani para la Intendencia de Canelones, le tocaba el cuarto lugar a la Amplia y no lo ocupa la Amplia, lo terminaba ocupando Margarita Zanota, que es la pareja de Yamandu Costa. Se lo terminan, le comieron ese lugar a la Amplia, se lo cometen. Se cobraron el favor. Sí, como quien es dice. como gente con la cual, digamos, es complicado construir, ¿no? No son sectores del Frente Amplio con los cuales uno diga, bueno, no sé, uno hace ciertos acuerdos históricos. Son sectores muy personalistas, por decir lo mínimo. Entonces, a mí muy me parece volátil todo, ¿no? Volátil todo, y me parece que eso abre una punta también de algo más, que es que
En Uruguay suele pasar que los proyectos muy personales, muy en torno a una figura, y me refiero a la amplia, que es la lista de Carolina. De Carolina Cosa. Claro. Vos sabés que me hiciste pensar también con eso. Empecé a pensar para Suelen atrás. ser bravos esos Sí. proyectos, se suelen pinchar, ¿no? Mirá, yo empecé a pensar para atrás A ver. dentro del Frente Amplio, y el único proyecto que tenía una carga muy personal de una figura era la 2121 Asamblea de Uruguay Sí, con Danilo obvio. Astori, que ese evidentemente fue un proyecto Sí. perdurable en el tiempo. Fue la mejor votación dentro del Frente Amplio en 1994 Sí. y después siguió teniendo un desempeño electoral más que correcto. Y aparte, varias figuras en el gobierno, ¿no? Fue algo que funcionó. Pero después, si uno analiza los espacios exitosos electoralmente del Frente Amplio, o son los partidos fuertes, Claro. el Partido Sí, los Comunista en el históricos. 89, en el 99 el Partido Socialista, en el 84 la 99, que era una lista de gran tradición y aparte tenía figuras de Sí, como una Batalla. enorme envergadura como Batalla, pero aparte ya venía de Selman Michelini, una historia increíble, y lo de Astori. Sí. Y el MPP, que bueno, Claro, quizás que obviamente es está la un figura de Mujica, pero que es monstruo, mucho más que Mujica. Es un monstruo. Y aparte que me parece que el MPP ha logrado una construcción de cuadros más que interesante. Más que interesante. De renovación, decís vos Y también. si uno Sí. mira el Parlamento, encuentra muchos jóvenes que son del MPP, senadores destacados que son del MPP, y senadoras y diputadas del MPP. Eso también hay que destacarlo, que no se da en todos los sectores del Frente Amplio. O sea, que ese tipo de proyectos basados en una figura, como decías vos, no han sido tan exitosos o tan frecuentemente exitosos en el Uruguay. Y lo otro es que también, y esto pensando en el futuro de Carolina Cose, ha sido muy difícil, creo que vos lo decías al pasar, para los vicepresidentes tener Sí. un capital político a futuro. Desde Tarío, pasando por Novoa, pasando por Gonzalo Aguirre, llegando ahora a Beatriz Argimón, por mencionar algunos, ninguno ha logrado tener en el siguiente periodo Una construcción de candidatura, por ejemplo. una construcción de candidatura. Lo intentó Aguirre, ¿te acordás que finalmente no fue candidato en el 94? Sí. Pero después ha costado un montón y hay que preguntarse por qué sucede eso, ¿no? Porque en realidad el vicepresidente debería tener, por ejemplo en Estados Unidos el vicepresidente tiene... Sí, siempre es nombre puesto para el siguiente. Siempre es nombre, es el vicepresidente y algún otro, ¿viste? Sí. En la interna del partido que estoy gobernando. Acá en Uruguay cuesta un montón, incluso Tarigo, por ejemplo, que era una figura... Sí, con peso político propio, Claro, recontra. En la dictadura era una figura... Sí, fue el del debate, ¿no? El El debate con debate, Milico. o sea, increíble. Mismo en el voto amarillo fue una figura que fue consular, fue el que hizo la campaña del voto amarillo, y sin embargo después van a una interna con Jorge Valle en el 89 y la pierde por goleada, ¿no? Claro. O sea, es súper interesante, bueno, ese es el lugar que le toca ahora a Carolina Cose, más allá de todas las dificultades que está teniendo por otros temas. ¿Cómo es esto de los personalismos en la política uruguaya? Porque es verdad que hay algo de la tradición que se termina como imponiendo, ¿no? Yo creo que sí, que opino como Santi que es así, que no han prosperado, como quien dice, también al ser un sistema presidencialista, creo que el rol del vicepresidente no es tan notorio. Sí, a ver, si, por ejemplo, Lucía Topolansky, que no fue electa vicepresidenta, pero sí que asumió cuando Sendik renunció. Y que la destaca todo el mundo en ese rol, además. Claro, es que es una excelente articuladora, ¿o no? Negociadora, o sea, tenía claro, yo estuve repasando también antes de venir, bueno, cuando ella asume, dijo tal y tal proyecto, bueno, el tema del riego que se viene, ¿no? Postergando de gobierno a gobierno, ella tenía claro por qué proyectos iba a pelear y por qué proyectos iba a negociar. Y bueno, y nunca se la vio por lo menos, o capaz que yo no me acuerdo, a Carolina Cose, decir en algún momento voy a, no sé, eutanasia era cantado que salía, pero digo, voy a ir por este lado, Claro. quiero... ¿Cuál es la agenda de la Claro, vicepresidenta? la agenda del Parlamento, ni idea. O sea, Desarchivaron algunos proyectos, ¿te acordás? Que sí, no habían salido en claro, el pero periodo ella pasado. ponerse en un lugar de rol de vicepresidenta, Sí, decir, no. o de presidenta de la Asamblea General, voy a ir por este lado, ¿no? Buscar esos consensos que yo decía en el Senado, que el diálogo, o sea, es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, el diálogo está como cortado o roto de alguna manera, pero después sabemos que entre bambalinas no es que dejan de hablar. Pero sí es importante tender esos puentes para después también ayudar en diputados. Que aparte, otra cosa, en diputados, y he hablado con varios, el diálogo es más sano de alguna manera, ¿no? Como que en el Senado hay mayoría del Frente Amplio, pero también se da como mucho chisporroteo, mucho, ¿no? Agravio, y, o sea, como que las figuras que hay, si bien hay mucha figura de recambio y joven, tanto en el Frente Amplio como en la oposición, hay como muchos, ¿no? Me parece que Sí, le quedó. encontronazos ahí que... Lo decía en febrero. Y otra antes, cosa, perdón que te Sí, no, corte, por favor. y el Pacha, que era un Claro. negociador Hacía nato, mucho está en el celo. Ejecutivo. Está en otro lado, claro. Y creo que desde ahí también está tirando líneas como para tratar de, no digo, no creo que pase por arriba la vicepresidenta, pero bueno, sí tender puentes y tratar de negociar y llegar a un acuerdo, porque
O sea, esas negociaciones que hacen entre las bancadas, esa coordinación tiene que volver a existir. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me acuerdo que cuando opinábamos sobre el armado del gabinete de Orsi, yo recuerdo que decía, a mí el gabinete de Orsi me parecía que estaba bien armado, me parecía una combinación interesante de cuadros más técnicos, cuadros más políticos. Yo ahí no tenía una discrepancia, pero sí me pareció que hubo un exceso de llevarse fichas del Senado al gabinete y que le dejaba a un Senado un poco desnudo al Frente Amplio. Era un Senado que después en la cancha se ven los pingos, la gente obviamente agarra el training que no tiene y la gente se destapa y aprende. No quiere decir que alguien que no tenga experiencia no pueda después hacer un buen rol, por supuesto que sí. Pero si uno miraba a priori, vos decías, ves el Senado de la coalición, ves el Senado de la Coalición Colorado y son todos presidenciables. Es un Senado de ex candidatos presidenciales o de futuros candidatos presidenciales. No quiere decir que sean mejores o peores, digo que tienen como otro peso, una carrera otro vuelo, otra costumbre de hablar al público, a la ciudadanía. Y el Senado del Frente Amplio no tiene esas grandes figuras rutilantes, ¿no? Y bueno, vale que son abogados, ¿no? Muchos. Claro, el también no tiene ese problema. No tenés por qué ser abogado para ser legislador. Pero es un plus. Es un organismo que hace leyes y que discute leyes. El Partido Colorado tiene 3 abogados, creo. Claro. Sí. 3. El Partido de allá tiene alguno también. No recuerdo cuántos ahora. El Frente Amplio creo que no tiene ninguno. Porque Charles Carrera no está. Sí, quedó fuera. ¿No? Entonces eso también... Más allá de que hay algunos que vinieron de diputados que tienen su trayectoria también, ¿no? Que tienen su trayectoria también. Bueno, Nicolás Viera, no sé. Pero es verdad que vos mirás a priori. Claro, es un Senado donde vos decís, se debería notar, es común, a la vez que yo digo, esto es un problema, bueno, pero también es una oportunidad para una vicepresidenta decir, che, tenés una bancada de senadores a la cual podrías estar liderando de otra manera. Y no está ese liderazgo, porque claramente el liderazgo de la bancada de senadores lo tiene Daniel Cayani, que es el articulador de la bancada de Senado. Pero que haya un articulador de bancada no quiere decir que eso sustituya el rol institucional de la vicepresidenta, pero... En los hechos lo que se está viendo es que las negociaciones las está teniendo Cayani con la oposición. O lo que acuerda Cayani es el que se sienta a hablar con Graciela Bianchi, que se sienta a hablar con Bordaberry, el que se está comiendo se está comiendo la comida. Y después hay otro factor que me parece que, por lo menos en la conversación más de boliche, está presente. Que yo en esto no quiero ser injusto, porque aparte tampoco está bueno por esta cosa de ser siempre conscientes de los machismos que podemos tener incorporados. Sí, obvio. Las mujeres de no poner a competir mujeres contra mujeres. Pero cuando apareció lo de Blanca Rodríguez, a ustedes les ha pasado también. Mucha gente en mi entorno que no son politólogos, pero les gusta la política, te decía, pero ahora que está Blanca Rodríguez, va a ser Blanca Rodríguez. Claro. O sea, lo de Carolina Cose como que medio se quedó sin ese lugar. Claro. Y eso en la conversación más de boliche de que decís, te cae al Senado una figura que por su trayectoria personal en los medios, porque tuvo 30 años en el living de la casa de todos los uruguayos, porque despierta una enorme simpatía, cariño, etcétera, etcétera. Es un nombre puesto para una próxima carrera presidencial. Más allá que después el tiempo dirá y si ella quiere, si no quiere, si el Frente Amplio es una buena gestión, una mala gestión, qué tipo de candidatura tiene. Bueno, pero hoy el nombre cantado es ese. ¿Cómo cae en la gente eso que decíamos, ¿no? El carisma, el decir, bueno, tengo a dos que no me convence ninguno, veo, el que me cae mejor, pimba. Esto es lo mismo, o sea, la cosa no despierta simpatía. Carolina Cosa, no despierta simpatía. Y hay algo ahí de que me parece que es un rol donde ya sabemos que el Frente Amplio va a sostener lo de tener fórmulas paritarias, porque es una definición de plenario, definición política. Bueno, en esto de una fórmula paritaria quiere decir también que no pueden poner 2 mujeres. Claro. No pueden poner, porque ahora se va a poner. No va a poder ser Blanca Rodríguez. Debería poder, por tantas veces no son blancas, sí, es verdad. Paridad. Así que parece claro que en una fórmula presidencial, ya sea en el 1 o en el 2, el nombre de Blanca Rodríguez va a sonar. Entonces es como que... Y ojo con Cristina Lustenberg. Y Cristina Lustenberg, que dentro del gabinete hoy es la ministra que tiene mejor evaluación. Esto recién arranca, el ministro todavía tiene que hacer su gestión, demostrar, etcétera. Pero no es nuevo tampoco. Cristina Lustenberg sea una política con buena evaluación. Tiene buen caudal también y aparte de eso. Tiene buenos vínculos de diálogo con la oposición también. Y se acomodó cerca del MPP también, porque fue en la lista de 109 y salió senadora dentro de la lista de 109. Por lo tanto, con todo lo que eso implica. Claro, no es una sin cosa duda. desdeñable. Por eso. Mañana en la interna. Entonces, el tema que, claro, Cosa está acéfala. Entonces, es eso como decías, ¿no? Los apoyos de los sectores minoritarios y los sectores más radicales del Frente Amplio. Entonces,
¿Qué va a pasar de acá al futuro? O sea, la amplia, todo indica que ya está. O sea, ¿se va a disolver o van a quedar poco? Sí, formalmente no se va a disolver. No es que van a... No, lógicamente. No, pero digo... No, pero implosiona, ¿no? Mira lo que dijo Ovaldía, esto lo saqué antes de venir para acá, el lanzamiento de la lista. Dijo, somos herederas de Julia Arévalo, de Alba Roballo, de las hermanas Luisi, pero también somos lanceras como Melchora Cuenca, y sin embargo, viniendo desde tan atrás, trabajamos en una lista que mira hacia el futuro. Obvio, es que ese es el... Ovaldía es de la que permanece en la trinchera, ¿no? Está todavía. Sí, la que dijo que y tiene la banca de diputados, ¿no? Es la diputada que tiene. Es la diputada que tiene la amplia. ¿Te acordás cuando surgió todo el tema de Blanca Rodríguez? El lío que se armó a poco tiempo de octubre, cuando Mujica dijo tenía que conseguir un repuesto. Por si la no agarraba. Pero es digamos... no le confiaba ni eso Mujica, Carolina. No. Es que dudó, pero era legítima la duda. Decía, hasta último momento dice, capaz que Cose no quiere. Si Cose no quiere, yo tengo que conseguir un repuesto. Capaz que la palabra... Sí, no fue feliz. La palabra no fue feliz. Pero en realidad, la idea de tener una estrategia, un plan B, por si Cose no quería ser la candidata. No me parece descabellado. No era descabellado. Lo que pasa es que la palabra de Mujica no fue la mejor, la más feliz. Pero hasta en eso quedó, digamos, el repuesto. Sí. ¿No? Y Cose era la mujer del Frente Amplio con carácter presidencial, ¿no? Que podía ser una candidatura. Sí. Pero ahora que está Blanca Rodríguez, bueno, es Blanca Rodríguez, que yo tengo muchas dudas de que Blanca quiera y tengo muchas dudas de que pueda, porque la política es muy difícil. Es muy difícil. Y yo creo que ella está siendo muy inteligente, porque vieron que sale muy poco, Sí. ¿no? Que como que está... eligiendo los momentos. eligiendo los momentos, viendo el terreno, eligiendo las notas que da, eligiendo los temas en los que se mete, Sí. para adentrarse en la política y después ver para qué está. Pero eso de que Blanca Rodríguez ya está, como piensa Mario, yo creo que hay un trecho larguísimo para eso, ¿no? Y también tiene a su favor de que tampoco necesita hacer un enorme esfuerzo La de gente ya la posicionamiento de conoce. marca. La gente ya la conoce. Entonces, la tipa Es una ya- marca registrada, es tal una cual. marca registrada, Y así tiene que apoyo del sector no necesita mayoritario. decir tengo que andar por todo el país, dejar todo, hablar en todos los medios. No, habla cuando ella quiera, cuando ella quiere. Pero sí, también igual va a tener que mostrar un interés en otros temas que no le son tan cercanos o que no han sido los temas de los cuales ha decidido hablar hasta ahora. Ella hasta ahora ha elegido temas que son, a veces a mí la sensación que me da es que habla un poco de temas que no elige los debates más polémicos para entrar. A veces es como que estoy a favor de todo lo bueno y contra todo lo malo. Digo, está bien, es como sí, a favor de la paz niños, mundial. a favor de la... Claro, suena un poco como... no estás cogiendo las batallas más pesadas. No todavía, por lo menos. Claro, No capaz que es todavía, poco por lo tiempo menos. también, ¿no? Y tiene la suerte de que no tiene por qué hacerse conocer. Eso, porque la gente ya la conoce. Eso la es una gente ya campaña sabe electoral, es quién es Blanca Rodríguez. Es que yo te iba a decir eso, tiene más del 50% ganado ya. Sí, no, y además es eso, es una persona conocida y dentro y querida, digamos, y no es que sos conocido por un mal motivo, Claro, sino no, como no, puede no. ser conocido y que no te quiera nadie, puede Claro. ser Paco Casal y bueno, pero digo, es conocida y una persona con despierta mucha simpatía. Y lo otro, Mauro, para discutir otro día seguramente, es la poca cantidad de mujeres que hay con ese tipo de proyección en el Uruguay, no solamente en el Frente Amplio, en el Uruguay, ¿no? Recordemos que el año pasado no se votó la ley de paridad. Obvio, ¿No? eso es un tema de fondo. Y la ley de cuotas que siempre hacían. Y la ley de ¿no? cuotas que le hacen trampa. Se hacen Se trampa están para- chanchadas. Se ha dicho mucho de Mujica en relación a que era machista, que decía cosas de las mujeres que no correspondían, que era verdad por Sí, momentos, totalmente, en su pero en lenguaje. realidad el MPP ha sido el sector político que más mujeres ha promocionado, que más mujeres ha catapultado, ¿no? Hay unas Absolutamente. cuantas, podemos empezar a mencionar, no solamente ministras, sino senadoras, Sí, diputadas, que han... Y a nivel subnacional, siempre en las juntas a nivel departamentales, subnacional. alcaldesas del MPP. No, el MPP tiene esa dualidad, como lo tiene cualquier sector grande, popular, enorme, que es que sí, había un liderazgo como el de Mujica, que era de un hombre viejo, veterano, otra época, conservador, por ahí, de otra sí. época, que muchas veces tenían su lenguaje expresiones que no eran más felices, o la propia Lucía Topolansky, que siempre tuvo como una mirada media receta. En contra de la con el ley de feminismo, cuotas, ¿no? Y con el feminismo en general, Sí. ella nunca se sintió muy Claro. dentro de esa agenda, porque es una mujer que viene de otra época y donde su agenda y su lucha era Claro, otra, era el socialismo y la total. liberación nacional, no era el feminismo. Entonces, es verdad que siempre hay como una cosa tirante entre el feminismo o ciertos feminismos y el MPP. Pero nadie le puede negar, bueno, es eso que digo. Si en el vos ves los gabinete- cuadros, Claro. Y en el gabinete sí puede decir, bueno, sí, no llegué a la paridad, pero a ver, las que pusimos nosotros son todas mujeres. Claro. O casi todas o mujeres. las mujeres son del MPP, ¿no? Claro. Las que hay también. son del MPP y Claro. otros sectores que uno podía pensar que sí tenían una agenda más feminista, como podía ser la amplia, o Claro. una agenda más feminista, como podía ser el Partido Socialista, no pusieron No. mujeres en el gabinete. No, O solo Mónica Xavier en la parte de en mujeres, ¿no? mujeres. está. Sí, que bueno sería Pero que hubiera sí. un varón Sí, director de por mujeres. eso. ¿no? Pero bueno, No, igual lo que me parece que es real es que a las mujeres en general, en cualquier
rubro, ¿no? O sea, no solo la política, te cuesta llegar, el famoso techo de cristal existe. Y después no solo llegás, pero además después están todo el tiempo, esto de la lupa, están todo el tiempo Rindiendo mirándote. examen, claro. Rindiendo examen. Porque Todos los días. Está. Sí, o sí. sea, si me pusiste o si confiaste en mí, déjame hacer. No estés todo el tiempo, ¿no? Buscando a ver la quinta pata del gato. Hay un concepto ahí que no me acuerdo bien, pero me acuerdo que hace un tiempo lo conversaba, hace años, una vez que había leído un artículo sobre eso con Sole González, de la Intersocial Feminista, que es amiga, es colega, y siempre nos ve, así que lo voy a nombrar. Un abrazo. Que debe estar enojado, no le está gustando este episodio, pero bueno, ya me lo criticará por interno. Pero no, que me acuerdo que discutíamos una vez de esto, están los techos de cristal, y hay como otro concepto que es importante, que refiere a eso que vos decís, que son como los pisos resbaladizos también, ¿no? Como de decir, tenés techo de cristal, pero después también pasa que cuando las mujeres llegan a ciertas posiciones de poder, es verdad que el escrutinio es mucho más duro y que la posibilidad como desde a partir de ahí sostener esas posiciones son mucho más atacadas, bombardeadas. Si uno lo ve hasta en las presidentas que ha tenido América Latina. Bueno, Dilma Rousseff es el caso emblemático. Dilma Rousseff, que decís vos, Brasil, un país con los niveles de corrupción de Brasil, con toda la joda que han tenido todos los presidentes de Brasil, y a la única a la que sacaron fue a Dilma Rousseff por la famosa la pedaleada de presupuesto, que fue que puso en una ley de presupuesto plata que iba para otro que se hacía un tema en todos los periodos. administrativo, Total. completamente administrativo, que la llevó a un impeachment, y no es casual que era la única presidenta mujer en Argentina, con la corrupción que ha habido siempre en Argentina. La única presidenta, digamos, condenada por corrupción es Cristina Fernández. Digo, no quita que hay mil otras razones para las cosas, pero tampoco son casualidades, ¿no? ¿Y qué es esto que estamos hablando? Carolina Cose, con todo lo que le podemos criticar, es la mujer que ha acumulado más poder político en el Uruguay y en la historia del Uruguay. No ha habido otra. Una mujer que sea intendente de Montevideo, vicepresidenta de la República, seria candidata a las elecciones, porque eso fue una candidatura que en febrero, marzo del año pasado no sabíamos lo que iba a pasar. Podría perfectamente haber ganado. Sí, marchaba, la candidatura marchaba. ¿no? Era una candidatura que en un momento todos la veíamos sólida, y que la veíamos que era una disputa que iba a ser mucho más pareja de lo que finalmente fue. Y bueno, y que se gana en buena ley su lugar en la fórmula, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, digo, no es casual que en ese tipo de liderazgo encontremos tantas dificultades después para la construcción. Y vuelvo como algo del principio. Uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Hay veces que son errores propios, hay veces que son cosas de los demás. No todo lo que le ha salido mal a Carolina Cose es porque ella haya cometido errores políticos. Pero claro, ha quedado hoy en un lugar donde es difícil prever ese futuro político, descifrar dónde va a estar. Una pregunta que les hago: ¿se imaginan que en algún momento de este periodo Carolina Cose pase a alguna otra función? Por ejemplo, que pueda haber acordar subir al gabinete en algún momento del periodo. No sé. No me lo imagino. Institucionalmente se puede. Se puede, sí, pero no. Puede irse a otra posición. No ha sido frecuente eso en el Uruguay, y no creo que sea bien visto de afuera tampoco, bien leído por la gente eso, ¿no? Claro, como de salir de la vicepresidencia. Sí, no me lo imagino. No me lo imagino para nada eso, Mauro. Sería novedoso igual. Sería novedoso, interesante. Sería divertido. Sería divertido, por lo menos. Sí. Pero no, tampoco me lo imagino, porque yo creo que ella, además, por la personalidad que tiene, o sea... Va a cumplir. Va a cumplir. Sí, con pocas ganas. Digo esto, y también pasó lo de la intendencia, pero aunque no quiera, como que bueno, asumió eso frente Amplio también en la ciudadanía. Y me voy a quedar con la peor de las ondas, pero voy a ser vicepresidenta 5 años. Lo bueno de esto, ¿no? Lo bueno de esto que nosotros estamos hablando de esto, pongo. haciendo este análisis, que me parece que lo que confluye es que el capital político de Carolina Cose está un poco desgastado, pero lo bueno de esto es que la política es tan impredecible que capaz que dentro de 2 o 3 años estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Porque no sabés lo que puede pasar. Y más en un país. Acta de defunción a nadie. A nadie. ¿Sabés a Obama, ¿sabés cuántas veces lo dieron por muerto? Bueno, pero la calle Herrera, Pedro Olaverri, otros y por eso te digo, creo que el análisis es válido, pero no puede ser categórico porque todo puede cambiar. Es un análisis de un momento, ¿no? Un momento que quizás es el momento más difícil. Es la foto del momento. Exactamente. Ahí con esa nos cubrimos. Nos quedamos con esa imagen. Dentro de 3 años vienen los cositas a decir, mirá, es presidenta. Bueno, acá en este país puede ser. Puede pasar. Esa es una discusión para otro día, de que no está claramente dirimido a nivel jurídico en el Uruguay si los vicepresidentes pueden ser candidatos a la presidencia. Bueno, pasó con Gonzalo Aguirre, que yo te decía. Pasó con Beatriz Argimón el año pasado. Es una cuestión donde, como todo en Uruguay, este país tiene siempre 2 bibliotecas. No tenemos. Pasa que la Constitución no es demasiado clara al respecto. Es como que da una doble interpretación. Yo había leído el artículo el año pasado con lo de Argimón. Y quedás como medio ahí. Siempre está la idea de que un vice se pueda postular o no, siempre está la cuestión
discusiones si debería renunciar antes, un Claro. año antes o no, o si el impedimento de la reelección que tiene el presidente abarca también al vicepresidente. Como todo en Uruguay, dos bibliotecas, ¿no? Como no me acuerdo ni cuándo nació un Suele club pasar. de fútbol. Suele pasar. Así que, estimados, ha volado el tiempo. Les Bueno. estoy enormemente agradecido. No, por esta muchas gracias a charla. vos. Gracias. Ya te dijo, no te podía decir que no. Después del año pasado. Este podcast te permite esto, que estar 50 minutos hablando mucho rato de algo y no te Está llaman a bueno. la tanda, no te llaman al No, orden, no, no, acá está no hay abierto a nada, decirte, no. che, dale, vamos a poner una canción, que esto ya Sí, fue. sí. Bueno, vos más que estás de modo noticiero, Ay, sí. hablar 50 minutos de algo es No, inviable, imposible. Así que está así que bueno, bueno, está bueno intercambiar. muchas gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, un placer, un Gracias placer. a vos, Y Mauro, quedan por abiertas las puertas para otro día. Cómo no, Muy estuvo bien. divertido. Y bueno, y para todos ustedes también, muchas gracias por estar del otro lado siempre, por seguirnos en las redes, por compartir este contenido y nos volvemos a encontrar la semana que viene para que sigamos viendo cómo viene la cosa.